¿Te imaginas crear plataformas web como estas? Capacítate como un desarrollador full stack y crea tus propias aplicaciones. Esta es la ruta de capacitación no formal en Full Stack, DevOps y Nube de 120 horas, con 6 cursos y un módulo complementario. En el curso 1 aprenderás los fundamentos de HTML, CSS, JavaScript y Git. Crearás tu propia landing page profesional y participarás en el foro sobre buenas prácticas de versionamiento. En el curso 2 trabajarás con Vue 3 y Angular, aprendiendo a construir APIs y construir aplicaciones dinámicas. Además, desarrollarás un CRUD completo y debatirás sobre la importancia del frontend en proyectos reales. El curso 3 se centra en Laravel, uno de los frameworks PHP más potentes. Aprenderás a construir APIs RESTful, trabajar con bases de datos usando Eloquent y migraciones. En el curso 4 aprenderás a diseñar bases de datos escalables y seguras. Combinarás Laravel, Bootstrap y MySQL y construirás una base de datos para la gestión de empleados. También participarás en un foro sobre seguridad en datos. El curso 5 te lleva a la automatización profesional. Aprenderás a dockerizar tus aplicaciones utilizando hooks en Git y desplegar tus desarrollos usando Jenkins. Además, vivirás un taller práctico de despliegue web. En el curso 6 entrarás al mundo de la nube. Manejarás servicios de AWS, Firebase y crearás una infraestructura como código. Participarás en un taller donde desplegarás una app real con S3, CloudFront y Laravel en S2. Y en el módulo complementario fortalecerás tus habilidades personales, recibirás coaching para talento tech, mejorarás tu inglés para tecnología y participarás en foros de presentación profesional y resolución de retos prácticos. Tú eliges cuándo avanzar. Todos los eventos quedan grabados en nuestra plataforma virtual. Además, contarás con acompañamiento de un monitor durante la semana. Todos los eventos son de acceso libre. Solo pagas si deseas certificar tu participación en cada curso. Si completas los 6 cursos y el módulo complementario, certificas tu diplomado completo. Capacítate en una de las áreas más demandadas del mundo digital. Certifica tus habilidades y transforma tu futuro. Inscríbete hoy en Tecnifícate. Tecnología al alcance de todos. Primeramente me voy a presentar, soy un desarrollador full stack con unos cuantos años de experiencia en el ámbito del desarrollo web. Trabajo con Tecnifícate, manejo las tecnologías que vamos a presentar, como lo que son Angular, Vue y demás cosas que vamos a ver en la trayectoria de todo lo que es el bootcamp, el diplomado y demás. Acá podrán ver un poquito de mi información personal, como mi número telefónico, mi correo y mi perfil de LinkedIn. Primero que todo vamos a ver una pequeña parte conceptual, digamos, de qué es Angular, características claves, diferenciaciones de otros frameworks, para poder comprender un poquito mejor de qué trata Angular, qué lo compone, qué lo hace uno de los mejores frameworks actualmente. Entonces vamos a ver un poquito de qué es, cómo funciona y demás, una pequeña parte teórica. Luego vamos a ver vamos a ir a una parte de instalación y configuración. Luego pasaremos a estructura de un proyecto, componentes, templates, data binding, pipes y directivas de estructura. Luego pasaremos a una parte de módulos y organización del proyecto, enrutamiento básico en la parte de los módulos, introducción a servicios y inyección de dependencias. Antes de pasar a la parte de un proyecto, vamos a primero ver unas diapositivas con ejemplos concisos en los cuales se pueden observar y explicar ciertas características, ciertas comparaciones y ciertas funcionalidades o componentes que hacen trabajar a Angular pues efectivamente como lo hace. Y después de ver esa parte teórica, después de ver esa pequeña introducción, pasaremos a analizar un proyecto pequeño con todo lo que vimos durante esa presentación. Vamos a analizar ese proyecto, vamos a explicar ese proyecto, cómo funciona, vamos a ver cada una de las cosas explicadas en funcionamiento, un ejemplo mucho más completo, un ejemplo concreto de todo lo que es como tal Angular y pues cómo funciona. Así que vamos a pasar primeramente a la parte de la diapositiva que les estoy comentando, que es la siguiente, que es fundamentos de Angular.
Primeramente vamos a ver un poquito de qué es Angular. Entender que es un framework, que Angular es un framework muy popular, es uno de los más populares actualmente. Este framework es uno de los más completos, más completos y complejos que se tiene. Está creado por el equipo de Google y es un framework que compone prácticamente todo lo que usted se pueda imaginar para enrutamiento, para la parte de componentes, para la parte de todo. Es un framework que se maneja mucho en el ámbito empresarial por lo completo que es. Es un framework que por lo general se trabaja para proyectos muy grandes. Entonces es un framework que prácticamente viene todo incluido. El framework de Angular nativamente y especialmente trabaja con TypeScript nativo. Es el principal fundamento de TypeScript y digamos viene digamos como una de sus fundamentos y viene como la primera base de Angular, que es el TypeScript. A diferencia digamos de otros frameworks como por ejemplo Vue y React, se puede trabajar con TypeScript de igual manera, pero no viene como su lenguaje primario, se podría decir. Angular de igual manera se puede trabajar con JavaScript, pero pues no es lo más común, no es lo más recomendable. Lo más común y recomendable es que en TypeScript se trabaje en Angular se trabaje con TypeScript, porque pues prácticamente el equipo de Angular, el equipo de Google, ha redirigido la ideal de Angular hacia pues el lenguaje TypeScript. TypeScript, al igual que otros frameworks, está basado en componentes. ¿Qué quiere decir lo de los componentes? Que pues vamos a ir construyendo una aplicación derivada de ciertas partes pequeñas, y pues a través de esas partes las podemos ir construyendo de a poco un producto más grande, sea digamos una vista, sea una aplicación, sea pues una cosa u la otra. Angular tiene un CLI poderoso. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de la línea de comandos podemos hacer diferentes cosas, como por ejemplo crear una estructura de componentes, crear un componente, y al crear un componente me crea de una vez el ejemplo. Esto nos permite agilizar muchas cosas, que no tener que crear manualmente ciertos archivos, no tener que estar pasando de una vista a otra. Entonces, a través de ciertos comandos que nos proporciona Angular, pues nos agiliza demasiado el trabajo. Y lo que yo les había mencionado antes, que es Enterprise Ready, quiere decir que pues se usa mucho en el ámbito empresarial, mucho en el ámbito corporativo, y pues para aplicaciones de gran escala. Vamos a ver un poquito de la historia y evolución de Angular. Angular es un framework siempre un poquito viejo, ya desde el 2010 se saca la primera versión, y digamos en esos entonces fue pues uno de los primeros frameworks en aparecer, uno de los primeros frameworks en incrustar cosas como EBC, MVC, inyección de dependencias, directivas personalizadas y entre otras cosas. Entonces en ese momento Angular fue uno de los pioneros para muchos más frameworks que salieron posterior a él. Entonces se podría decir que Angular en el 2010 fue como un poquito revolucionario en ese sentido, porque pues era algo poco común en el tema de los frameworks y demás cosas. Como actualmente es muy común, muy fácil de uno acostumbrarse al tema framework, a la temática framework, en ese entonces no era tan común. Entonces se podría decir que Angular es uno de los primeros. Ya luego en 2016 sale Angular 2 con la parte del tipado con TypeScript, la arquitectura basada en componentes, se mejora en cuestiones de rendimiento y escalabilidad, entre otras cosas. Ya es un framework un poquito más maduro, ya es un framework un poquito más evolucionado, con mejoras constantes y demás. Ya entre la cuestión del 2017 y 2024, Angular fue implementando más cosas y más funcionalidades, como por ejemplo compatibilidad con SSR o PWAs, soportes, entre otras cosas. Y actualmente estamos ya en la versión, si no estoy mal, como 19, 17, la
en la versión posterior al 17 ya tenemos un framework un poquito más robusto con todas las características fundamentales para crear una aplicación robusta, con una documentación bastante completa y nueva, mejoras en aspectos como por ejemplo el SSR, flujos de control mucho más amigables, mucho más complejos. Incluso por ejemplo Angular en el último año ha estado trabajando mucho en la simplicidad del framework, es decir, que este sea un poquito más fácil de aprender, sea un poquito más fácil de aprender, de adquirir los conocimientos, de trabajar, porque pues Angular es uno de los frameworks un poquito más complejos que pueden llegar a ver. Es un poquito difícil el tema de aprender todo lo necesario para manejar Angular bien. Entonces Angular y el equipo de Angular ha estado trabajando mucho en ese sentido. Ya vamos a ver una parte de ventajas de Angular. Una de las principales ventajas es que, como yo les mencionaba antes, Angular es un framework completo. Es un framework que acopla todas las características necesarias para hacer una aplicación empresarial, una aplicación a gran escala, de manera completa, de manera muy estructurada, muy fácil de manejar, muy fácil de escalar, de más cosas. Entonces pues esa es una de sus principales ventajas. La otra, pues lo que yo ya les mencionaba, TypeScript es un lenguaje tipado, lo que ayuda a evitar ciertos errores, lo que ayuda a tener mayor control en cuestión de posibles errores y fallas en codificación, lo que evita también acometer errores que a simple vista no se pueden llegar a ver, pero sí pueden llegar a tener una connotación negativa en el transcurso del proyecto y demás cosas. Lo que les mencionaba del Enterprise Ready, inyección de dependencias, rendimientos, testing y demás son una de las principales ventajas y en las que más destaca, digamos, el framework Angular. Aquí tenemos una comparativa entre Angular y otros frameworks, en donde vamos a poder evaluar de manera más visual y más fácil el tema de diferencias entre los demás. La primera es el lenguaje. Lo que yo les mencionaba, TypeScript da muchas ventajas en cuanto a desarrollo, en cuanto a evitar cometer errores, entre otras cosas. Y pues la diferencia es que de pronto ya React y Vue pues manejan JavaScript o tienen la opción de pronto de TypeScript, pero pues se maneja mucho también con JavaScript, lo que no pasa tanto en Angular. La curva de aprendizaje es una de sus ventajas de Angular, ya que pues tiene una curva de aprendizaje un poquito más amplia, un poquito más difícil de aprender para, digamos, alguien un poco novato o alguien nuevo en el framework, lo que pues en React es un poquito más fácil de aprender y en Vue aún más fácil, digamos, de acoplarse al framework. La otra cosa es el tamaño, digamos, de ejecución o de construcción. Angular por defecto, pues al ser un framework muy completo, pues tiene muchas más dependencias, tiene mucho más código base, entonces suele ser un poquito más pesado en ese sentido. En el performance Angular es muy bueno, igual que el resto de los frameworks. Y en el ecosistema pues Angular tiene la ventaja inminente de que tiene todo incluido, a diferencia de por ejemplo React o Vue.js, que pues hay que instalar o trabajar con diferentes cosas externas en muchos de los casos. Entonces sigamos con la configuración básica del entorno. La configuración básica es primero pues instalar las dependencias generales de Angular, que pues npm install -g @angular. Esto es para instalar Angular en el sistema globalmente, y ya después ahí podemos trabajar con el CLI, y es decir, pues crear un nuevo proyecto, Angular New, luego moverse al proyecto y poder correr el proyecto a través de el comando de serve. También se puede con el manual, npm install, Angular Core y demás. O se puede a través de Starblitz. Starblitz pues es un IDE online para desarrollo y pruebas
de Angular, que nos permite pues efectivamente ejecutar código Angular sin necesidad de tener nada instalado por el momento. Eso puede servir para hacer pruebas sencillas, pruebas rápidas, en las que necesitemos probar una que otra cosita y demás. Acá tenemos ya un breve ejemplo de cositas, digamos ya de código de Angular. En eso pues tenemos un archivo, digamos que es a.components.typescript, y en ese pues tenemos una importación general, cómo se crea un componente aquí en Angular, la parte del template, la parte del style. Esto por lo general se maneja en archivos independientes. Más adelante en el ejemplo les voy a mostrar cómo se maneja esto, pero cuando es algo muy sencillo, muy concreto, pues se puede manejar también teniendo el código incrustado de una vez en el template, en el style y demás. Pero pues como les vuelvo a reiterar, esto no es tan común de hacer por el hecho de que pues cuando es código más extenso, pues eso va a ser un reguero de código y puede ser un poquito desordenado. Por eso no se suele hacer tanto. Se maneja a través de archivos independientes. Ya vamos a ver cómo se maneja eso exactamente. El resultado va a ser algo como esto. Mi primera app en Angular, que es el title, que es mi primera app en Angular, el title que se ve acá en el H1, y pues bienvenido a Angular, que es un mensaje estático. Ya pues en los estilos del H1, que tenga un color y un tamaño diferente, con un tamaño más grande, un color pues rojo que diferencia a Angular. Y ya vamos a ver un poquito ya aquí la arquitectura de Angular. Está la parte principal arriba, que es la aplicación, que es el conjunto de todos los módulos, componentes y demás que conforman a la aplicación, todo el conjunto. Viene la parte ya de los módulos, que es la organización de códigos, donde en ese módulo pues trabajamos diferentes cosas como lo son los componentes, los servicios, y ya dentro de los componentes y servicios tenemos los templates, directivas y pipes. Si se dan cuenta, es una estructura mucho más ordenada, mucho más jerárquica, que lo que hace es que nosotros podamos manejar un proyecto grande de una manera muy fácil y concisa. Esto es de manera muy estructural, muy superficial, pero nos ayuda a comprender un poquito cómo se estructura, digamos, un proyecto de Angular, la arquitectura como tal de Angular. Efectivamente, dentro de componentes, servicios, ya nuevamente tenemos que de igual manera implementar una lógica de carpetas adecuada al proyecto. Eso depende del proyecto, eso depende de la preferencia del equipo, del desarrollador y demás. Pero pues en teoría y en resumen es esa partecita. Componentes en Angular. Acá se manejan los componentes de la siguiente manera. Acá tenemos un ejemplo en concreto en donde definimos el componente. El componente está compuesto por el template, que es la parte de HTML, está compuesto por el style, que es la parte de estilos, y está la parte ya de la lógica y de lógica, está la parte de componentes, de validaciones, que es toda esa parte de acá del final. Esa es, digamos, la estructura de un componente en Vue. Tenemos que utilizar una clase TypeScript decorada, que es component, que es la siguiente que están viendo acá al inicio, la naranja, y que controla la parte, digamos, de toda la parte visible. Entonces primero pues lo tenemos que importar, component from Angular Core, y ya pues acá definimos el componente tal cual como lo estamos viendo en esta estructura: template, styles, y ya la parte final, que es la parte de estilos, la parte de JavaScript, donde vamos a tener variables, vamos a tener métodos, vamos a tener más cosas. Acá, ¿cómo manejamos la data? La data binding. La data binding la manejamos de la siguiente manera. Tenemos corchetes para definir, digamos que vamos a manejar variables o vamos a manejar código JavaScript. Dobles corchetes y la variable. Y acá pues se va a mostrar el dato que esté guardado, digamos, en la variable título. Tenemos a ver también property bindings, que es para, digamos, propiedades ya de atributos, como por ejemplo CRC. Ya manejamos ya variables dentro para los valores de esos atributos. CRC manejamos ya variables para los valores de esos atributos, como en este caso de la imagen, del alt
que manejamos variables de imagen URL, descripción, que estos son variables que contienen pues el valor de la propiedad en concreto. Tenemos que hacer estas llaves, estos corchetes, para indicar que pues ahí va a haber una variable y se debe vincular con un elemento. Ya manejamos también eventos. Estos eventos se manejan de esta manera para ya manejar acciones del usuario, ya manejar, digamos, diferentes cosas. Hay una opción que nos sirve que es para usar ambas, que es sincronización bidireccional entre los datos, que quiere decir que es desde un lado al otro y viceversa. Aquí ya vamos a manejar directivas estructurales, como por ejemplo lo es esta, que es para renderizado condicional, en ng if, que es para si vamos a mostrar algo o no lo vamos a mostrar. De igual manera, en el caso de que mostrar un mensaje sea verdadero, pues con todo el contenido que esté en este div adentro lo vamos a manejar pues mostrándolo o no mostrándolo. También esto, recordemos que maneja valores booleanos, verdaderos o falsos, así que podemos tener también digamos preguntas, algún tipo de condicional también, como manejando ¿qué? Estructuras de control, como digamos estructuras de control y demás. Tenemos, digamos, otras formas de usarlo también, que es a través de else, usuario, else, no usuario, y bienvenido, pues el usuario en el caso de que llegue a existir. Entonces, usuario en el caso de que esto funcione, en el caso de que no, pues me muestra otra pantalla diferente. Acá está la opción que falta, que no usuario, que vincula el else a otro elemento. En la parte de las listas dinámicas, de igual manera, tenemos este ejemplo en concreto, donde manejamos una lista de ítems. Las directivas, tengan en cuenta lo siguiente: las directivas pues siempre inician por el asterisco en G y ya pues van nombres muy digamos conocidos en la industria de la programación, como de pronto puede ser el if, puede ser el for, para que digamos tengan ustedes en cuenta eso y les ayude un poquito, digamos, a la parte de la memorización o la parte de identificación de cada uno de los elementos. Entonces acá en la parte de las listas dinámicas tenemos la lista y tenemos el ítem. Entonces let item of y la lista que vamos a manejar, y ya aquí le asignamos en el i cada uno de los índices, o podemos manejarlo a través de esta manera, digamos en el tema de los productos. Por cada producto pues se va a mostrar el título y el precio. Recordemos que producto e ítem va a ser cada uno de los elementos que van a estar en las listas. Es decir, por ejemplo, si tenemos productos y en la lista de productos tenemos 5 elementos, pues me va a iterar uno por uno cada uno de los elementos. Producto punto el título del producto, producto punto precio, el precio del producto, en ese sentido. Vamos a ver la parte de los servicios, inyección de dependencias. Primero pues explicar por qué los servicios, por qué se manejan servicios y cómo son la cuestión de las inyección de dependencias. Los servicios se manejan para, digamos, acoplar cierta lógica de una funcionalidad o de algo en específico. Acoplamos una lógica, la abstraemos de, digamos, y los componentes y demás, y lo que hacemos es, ese servicio es una lógica acoplada que nos va a servir para diferentes componentes, nos va a servir para diferentes momentos. Es como los componentes, pero no para algo muy conjunto, sino para funcionalidades en conjunto. Y ustedes se dan cuenta, aquí en los servicios no tenemos, digamos, mucha cuestión de ni HTML, ni CSS, ni nada por el estilo. Imagínense que es prácticamente, no sé si por ejemplo ustedes hayan manejado otros frameworks, puede decir como el tema de algún, no sé, por ejemplo, un controlador en diferentes u otras arquitecturas. En la parte de los servicios únicamente vamos a trabajar con lógica de algún tipo de proceso, lógica de negocio de un proceso, y en el servicio pues vamos a manejar ya toda la lógica con clases, efectivamente clases, ya luego vamos con métodos y demás.
Entonces, pues por ejemplo acá viendo el ejemplo en concreto del servicio que tenemos en pantalla, creamos el servicio, use usuario servicio, luego primero inicializamos una API URL, que es la siguiente API, ejemplo usuarios, luego utilizamos el constructor para pues indicar que se va a usar esta HTTP cliente, ya luego instanciamos cada una de las, creamos cada uno de los métodos, ejemplos, métodos muy sencillos en este caso, para hacer el ejemplo. Si se dan cuenta, miren acá la diferencia de la estructura o de la sintaxis. Esto es gracias a TypeScript. Ya todo este código es gracias a TypeScript, donde se indica qué tipo de dato es, donde se indican muchas más cosas, donde se indica qué tipo de datos se recibe también. Si miren, si se dan cuenta, en los métodos se indica el tipo de dato que vamos a recibir, como en constructor, como en crear usuario. También en los atributos acá del post, pues se indica que debe ser de un tipo usuario, entre otras cosas. Entonces pues es un poquito más ordenado, es un poquito más confuso porque requiere más conceptos que quizá de pronto no se hayan visto, pero pues a la final del cabo es un poquito mejor, es un poquito más estructurado y ordenado, pero pues es la desventaja, es que es un poquito más complejo de trabajar. Vamos a ver un caso de uso donde utilizamos el servicio en concreto. Tenemos acá un componente que sí ya viene con templates y demás, y en este componente pues usamos el servicio. Entonces usamos el servicio usuario service y usamos los métodos disponibles de ese servicio. Entonces, por ejemplo, obtener usuarios y así sucesivamente. Esto ya es una manera fácil de trabajar. Es una manera fácil de trabajar donde ya se menciona lo que les había dicho, que es el template, y pues la parte del JavaScript, algo muy similar, código TypeScript ordenado, tipado correctamente, pues ya es completamente definición, por ejemplo acá del servicio, y luego ya pues usamos el servicio en concreto. Vienen ya configuraciones de rutas. Aquí vamos a ver un ejemplo de rutas, porque bueno, primero voy a explicar brevemente para qué son las rutas, utilidades, para qué nos sirven. Las rutas son, digamos, accesos a un punto en específico de la aplicación. Para cuando yo esté en cierta ruta, por ejemplo, voy a ver acá que puede ser esta ruta, por ejemplo index, o puedo tener la ruta de tareas, o puedo tener la ruta de componentes. Entonces, cuando yo esté en cierta ruta, asociar esa ruta a un componente o a una vista en específico, es decir, para poder ver algo en concreto. Por ejemplo, acá hay unos ejemplos que es routes, en donde tenemos que cuando la ruta esté vacía me muestra el componente onComponent, nos muestra el componente onComponent, y así sucesivamente con el resto. Cuando el path sea productos, pues me muestre un componente diferente, que es component products. Perdón, al revés, productos component. Entonces es una manera muy sencilla de trabajarlo, es una manera muy fácil de identificar, de leer. Incluso la estructura es un arreglo de objetos muy sencillo, muy general, no tiene mucha cosa, es un JavaScript pues muy general, o JavaScript, un TypeScript muy general, fácil de identificar y de leer. En la parte de la navegación, es decir, cuando vamos a usar ciertas rutas, las usamos de la siguiente manera: a route link, tenemos que llamar eso, y llamamos al path en específico, el path que creamos anteriormente. Entonces, el path, contacto y demás. Y prácticamente esto es todo en cuanto a la navegación. Es sencillo, pero quizá requiere un poquito de práctica. En cuanto a conceptualización, en cuanto a uso, pero en general es muy sencillo de usar. Al final de luego haber definido las rutas, se importan para que Angular las detecte correctamente, y ya es prácticamente todo eso, ya es usarlas, poder navegar entre ellas, y ya luego Angular se encarga del resto de la magia. Listo, acá tenemos formularios en Angular. Aquí hay unos pequeños ejemplos. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos donde se manejan ciertos eventos
por ejemplo, el evento del submit. Entonces al hacer el evento de submit, pues hacemos una cierta acción. El formulario le asignamos un cierto ID, una cierta identificación. Y mírense que aquí tenemos una asociación que es ng-model. Pues ng-model nos permite asociar un input a una variable en específico. No sé si de pronto ustedes habrán manejado Vue o habrán visto la clase anterior de Vue. Sería lo equivalente al vModel. Entonces, lo que hace esto es identificar un input y ese input conectarlo con el valor de una variable. Es eso. Ya pues se requieren más atributos. Esto ya es HTML general. Ya aquí hacemos el uso de pronto el ngIf con el nombre, si el nombre es válido. Si el nombre es válido y touch, entonces pues mostramos el mensaje y pues podemos enviarlo. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, de cómo se maneja la reactividad en Angular. Tenemos estos ejemplos donde primero pues hacemos importación de dos elementos que se van a usar, que es el form builder y el validator. Pues el validator es para hacer validaciones de manera fácil de que el valor del input pues sea válido como nosotros lo necesitamos. Entonces acá pues definimos un grupo del formulario, es decir, los inputs o los elementos que van a estar en el formulario y el nombre, el valor por defecto, y aquí agregamos las validaciones. En este caso, validator requerido, tiene que ser requerido, tiene que tener mínimo 2 de longitud y así sucesivamente con las así sucesivamente con el resto de validaciones que yo pueda llegar a tener y que necesite. Ya esto es un poquito de cuestión de poder ver qué validaciones existen, pero por lo general son muy generales, son muy específicas, como por ejemplo que sea requerido, que tenga un mínimo o un máximo de longitud, que sea un email, que sea un password, bueno, entre otras cosas. Acá lo que hacemos es construirlos y creamos el método que estamos usando acá en la acción, que es el de submit, enviar. Acá tenemos el ejemplo ya más en concreto con cada uno de los campos. Acá tenemos otra sección de HTTP client en donde usamos la importación de HTTP clients para manejar las peticiones, y acá hacemos ya la configuración en el uso, digamos, de todas las peticiones que se pueden llegar a manejar, porque recuerde que todos los frameworks como Angular, como React, como Vue tienen que manejar peticiones externas, peticiones de pronto, no sé, de un servidor externo, de un ejemplo para consumir APIs. Entonces aquí miren que estamos trabajando con un API service, con un servicio de API. ¿Por qué estamos trabajando con un servicio? Porque es una funcionalidad o una lógica muy abstracta que se puede usar en prácticamente toda la aplicación. Nosotros podemos llegar a requerir la parte de los servicios en diferentes componentes y lo podemos llegar a utilizar en diferentes formas. Entonces acá creamos un servicio, definimos la URL para la cuestión, la URL que se va a consumir, y acá ya tenemos diferentes ayudas que nos permite creamos primero los métodos. En cada uno de los métodos, ustedes se dan cuenta, aquí Angular nos facilita ciertos atributos y ciertas cosas, como por ejemplo http.get, ya viene el tipo de la petición y ya viene el tema de la URL en la que vamos a manejar. Así sucesivamente con get, con post, con put, con delete. Entonces Angular ya nos facilita un poquito eso, pero si se dan cuenta ya acá se está viendo un poquito mejor todo lo que estamos trabajando de los servicios, de digamos el tema del TypeScript por todo este código que es mucho más tipado, mucho más estricto para todo lo que se recibe, todo lo que se maneja, todo lo que se envía, todo lo que se retorna. Entonces es más estricto. Esto pues reitero, es muy bueno en cuanto a una aplicación de calidad, de alto rendimiento, pero pues la desventaja es que pues es un poquito más complejo de leer, es un poquito más complejo de manejar.
Y ya acá vamos a ver unos ciertos pipes en Angular. Acá tenemos unos ejemplos de cómo, por ejemplo, se puede manejar, por ejemplo, el de la fecha, el de el valor de precio, el del uppercase y %. Tenemos estos pipes que lo que son ciertas funciones prácticamente que prehechas que nos proporciona Angular para formatear ciertos valores en un formato específico, se podría decir. Acá tenemos unos ejemplos que ya existen, como por ejemplo el date, lo de la moneda, el uppercase, también puede ser para el lowercase y de porcentaje. Entonces acá tenemos ejemplos que ya existen y también podemos crear pipes personalizados. Estos pipes personalizados, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Acá podemos crear un pipe para truncar cosas. ¿Truncar qué quiere decir? No sé si lo voy a explicar de pronto para alguien que de pronto no conozca el concepto. Truncar es cuando yo tengo algo muy extenso, lo que hago es cortar. Por ejemplo, si tengo un texto de 50 palabras o de 50 caracteres más bien, y yo digo, no quiero que ese texto sea tan largo porque lo que va a hacer es que se me salga el texto, me desacomode los estilos. Quiero que máximo, independientemente del texto, se vea hasta 30 caracteres. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Hacemos una clase, porque prácticamente en TypeScript se maneja demasiada la programación orientada a objetos y demasiado las clases. Implementamos lo del pipe transform para indicarle que va a ser un pipe de Angular. Y pues hacemos la lógica correspondiente a todo este pipe. Que si el valor es un número mayor a 10, que si el valor de la longitud es un número mayor a 10, entonces si la longitud es mayor al límite, entonces pues que me haga una truncación del texto y me lo reemplace por los 3 puntos. Eso es prácticamente eso. Y acá pues podemos ver el uso del pipe que acabamos de crear. Con el nombre que le tenemos, acá miren que tenemos la parte de los atributos que puede llegar a recibir, como por ejemplo el límite. Tenemos también la parte de los tests en Angular. Si se dan cuenta, son muchas cosas por explicar, son muchas cosas las que puede llegar a manejar Angular. En un momento ya hemos visto demasiados conceptos, pero aquí son un poquito más de lo mismo. Pues se puede manejar unit test, integration testing, diferentes tipos de testing, todos los que se puedan imaginar, de todos los colores y de todos los sabores, están en Angular. Se pueden llegar. Acá hay un par de ejemplos. No voy a detallar tanto en ellos. Pero tengan en cuenta, digamos, para que ustedes puedan observar cómo se puede manejar lo que son los tests en Angular. Toda esta presentación luego se les podrá compartir para que ustedes puedan analizar y ver esto de manera más fácil. Por ahora lo voy a mostrar así de manera general, donde pues manejamos un componente, luego manejamos ciertos métodos y entre otras cosas. Listo. Aquí ya tenemos próximos pasos de cosas que se van a ver más adelante. Aquí tenemos, posteriormente vamos a ver conceptos como lazy loading, wars y solvers, interceptors en HTTP y demás otras cosas. Por ahora pues son conceptos más complejos, son conceptos más avanzados. Por ahora no vamos a profundizar tanto en eso. Inicialmente queremos que ustedes comprendan las bases de Angular, cómo funciona Angular, sus características y demás. Más adelante vamos a profundizar en esos temas un poquito más avanzados. De igual manera vamos a ver herramientas y librerías que Angular proporciona, como Angular Material para componentes visuales y demás cosas. Acá hay unos recursos de aprendizaje, como por ejemplo la documentación oficial de Angular. Acá podemos ver la documentación, instalación, ejemplos, componentes, templates, en donde en cada una de estas cosas hay ejemplos detallados, hay información completa, concisa y demás. Los invito a verla, es muy completo y les va a ayudar demasiado en la comprensión de cómo funciona Angular y cómo trabaja Angular. Hay también tutoriales, hay una gran cantidad de contenido que pueden aprender en la cuestión de
de Angular. Y listo, esta es la parte práctica, la parte teórica que vimos, donde les mostré los ejemplos, donde se vio, digamos, algunas cosas y características de Angular. Voy a pasar al tema de la aplicación que les había mencionado. La aplicación, para ver todo esto en conjunto en una aplicación más en concreto. Regálenme un segundo mientras abro la aplicación. Listo. Aquí ya tenemos la aplicación de Angular como tal. Primero pues voy a explicar de manera breve y rápida la composición de carpetas que maneja Angular en este sentido. Primero pues el Node Modules, el Angular, estas tres carpetas lo único que son herramientas. Son herramientas que nos permiten trabajar con librerías, almacenar librerías como en el caso de los módulos y demás cosas que estamos utilizando en la parte de Angular. Aquí este punto Angular es únicamente para manejar la parte del caché, para que la aplicación sea más rápida de ejecutar y demás cosas, y optimización de recursos. En la parte del public lo que vamos a trabajar es todo lo que son contenidos multimedia, como imágenes, videos, logos, entre otras cosas. En el CRC ya viene todo el core de nuestra aplicación. En el CRC ya vienen todos los componentes, servicios, todo el código de enrutamiento, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Acá tenemos una carpeta que es app, donde tenemos las dos cosas, los dos ejercicios que acabamos de hacer de una manera muy sencilla, contador y una lista de tareas. Tenemos también diferentes cosas como apps components, cosas muy generales. Pero si ustedes se dan cuenta a primera vista, pues son muchos más archivos que, digamos, por ejemplo, una aplicación de Vue. Esto pues porque, como reitero, pues Angular maneja muchas más cosas de una vez integradas. Por ejemplo, acá ya tenemos la parte de las rutas, acá tenemos la parte de root service, de los módulos, de las configuraciones, de los servers. Entonces son muchas cosas que ya vienen integradas. Pero hagamos énfasis en las dos cosas que acabamos de hacer, que fue lo del contador y lo de la lista de tareas, para ver el ejemplo más en concreto. Voy a correr el servidor de Angular para poder ver los ejemplos en concreto. Listo. Listo. Acá ya tenemos la parte del contador. La lista de tareas. Entonces vamos a ir a la parte del contador para explicarlo de una mejor manera. Si ustedes se dan cuenta, ya en la parte del contador tenemos diferentes archivos como el CSS, el HTML, el contador y el contador.tiles. ¿Esto por qué se hace así? Recuerden que al inicio de la clase yo les mostré la estructura de un componente, donde tiene el template, tiene el estilo y tiene la parte de la lógica. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto se maneja por lo general en archivos separados para no tener, digamos, un archivo súper grande y súper desordenado en el caso del escalamiento? Entonces por eso se hace de esta manera. Entonces en el archivo contador CSS únicamente estilos de toda la vida, CSS de toda la vida que siempre se ha manejado, pero pues estilos correspondientes a ese componente. En la parte del HTML igual, HTML de toda la vida, a diferencia de que pues acá podemos tener ya características de Angular, como por ejemplo lo que son las llaves para interpolar texto, como por ejemplo ya son los eventos, ciertos tipos de reglas, ciertos tipos de cosas que identifican a Angular, como por ejemplo en este sentido tenemos acá, mostramos el count, que es el siguiente, el de acá. Tenemos el valor del count, que nos ayuda a pues, ver el contador general, nos ayuda a, digamos, ver diferentes cosas como los diferentes botones, como por ejemplo el de decrementar, el de resetear y el de aumentar, que son los botones de acá. Son esos tres botones de acá. También nos ayuda a ver lo siguiente. Yo por lo general pues quise colocar una regla en específico que pues me muestre algo en la cuestión de el valor del elemento, el valor del contador. Entonces en el valor del contador, pues si es 0, pues que me muestre ese texto en específico. Si es mayor a 0, que me muestre esto. Y si es mayor a 10, pues me muestre esto, igual o mayor de 10. Entonces ya acá utilizamos directivas de Angular como por ejemplo ngIf y demás cosas. Entonces pues
Esta es la diferencia. En resumen, es HTML de toda la vida, pero pues con las características de Angular que ya les había mencionado, como por ejemplo directivas, digamos ciertas llaves y demás cosas que nos proporciona Angular. Es como HTML como con esteroides, como con ciertos plus que puede llegar a tener con Angular. Acá ya tenemos el componente como tal, el componente que les había mostrado al inicio. Declaramos el componente tal cual como les había mostrado al inicio. Importamos lo que es la parte del template y el style. Esto es lo mismo que hemos visto al inicio, pero con la diferencia de que ahora no es código tal cual, sino es código a través de archivos, a través de, digamos, un archivo externo para la cuestión de simplificar un poquito el archivo principal que compone pues el componente relativamente. Y aquí ya tenemos toda la parte, digamos, de atributos, de lógica y demás. Entonces, incrementar, ¿qué va a hacer? Bueno, inicializamos la variable, tenemos ya los métodos, tenemos acá, usamos signal para la parte reactiva, para que pues el valor de la visualización del valor cambie cuando estamos viendo en pantalla y cuando pues el valor cambia, que es efectivamente la reactividad. Acá se maneja a través de signal y ya tenemos los métodos que es pues incrementar, decrementar y reset, que son estos métodos. Y pues estos métodos, ¿qué hacen? Estos métodos se comunican a través de eventos. Entonces, clic, reset, clic, decrementar, clic, incrementar. Es exactamente eso. Reset, el contador está en 0, el valor positivo y has llegado a 15. Listo, ahí está correctamente. Eso es prácticamente cómo se compone el componente, cómo se divide el componente en Angular, que es un poquito más estructurado, es un poquito más ordenado, pero pues como reitero, tiene la desventaja que pues puede llegar a ser un poquito más trabajo a largo plazo y demás, pero excelente para organización y excelente para proyectos grandes. Vamos a mirar ahora la parte de la lista de tareas. La lista de tareas pues tiene un poquito más de complejidad, tiene un poquito más de cosas. Entonces vamos a ver acá. La parte del CSS pues igual, CSS de toda la vida, tal cual, estilos igual que como siempre se manejan en HTML, CSS de igual manera. El HTML entonces, lista de tareas Angular, que es lo que estamos viendo acá. Acá la parte de las estadísticas, que es esto de acá. Entonces total de tareas, bueno, total de tareas, interpolamos el texto, pendientes y completas, que son estos que estamos viendo acá. Ya luego venimos acá, que es el input. Este input, ojo con esto que pues tiene el ngModal. El ngModal, el modal, pues lo que hace es pues conectar esta nueva tarea con nuestra variable de acá. Entonces si yo escribo acá, por ejemplo, prueba, pues ahora esta variable de acá pues va a tener el valor de prueba por la reactividad. Entonces sigamos mirando. Tenemos ya el botón, que este botón igual maneja un evento que pues es agregar tarea, el método agregar tarea. Incluso acá también tenemos otro evento que es a través del keyword enter. Es decir, que si yo le doy enter, miren que no voy a apretar el botón, pero si yo le doy enter, se me agrega la tarea sin necesidad de haberle agregado, porque pues estamos manejando a través de las keyword. Estamos trabajando pues eventos a través de los keyword. Y ya pues acá es el resto de código como tal. Acá igualmente lo que habíamos mencionado, lo que les expliqué antes, que pues es lo mismo. Importamos, bueno, primero que todo importar las cosas. Segundo que todo pues la parte del template, la parte del style URL y demás cosas. Y ya pues acá la parte de la lógica como tal, que pues es un poquito más compleja en la cuestión de eso, de pues, la lista de tareas. Acá tenemos el signal con pues tarea, pues si se dan cuenta pues todo es lo mismo, pero es un poquito más compleja algunas cosas por lo que es TypeScript pues altamente tipado, como por ejemplo eso que todo tiene que indicarse el tipo de dato y demás cosas.
Sigamos mirando acá rápidamente. Acá tenemos el filtro. El filtro que es este. Entonces ya acá manejamos lógica del filtrado, manejamos el constructor, manejamos cada uno de los métodos. Esto ya igualmente es puro código TypeScript relativamente. Pues ya es más de conocimiento de TypeScript que de Angular. Ya es más manejo de TypeScript que de Angular. Entonces cualquier persona que pues maneje relativamente TypeScript o JavaScript, porque JavaScript es muy similar en muchas cosas a TypeScript, pues va a entender prácticamente y va a poder implementar la lógica de los métodos. Entonces acá el texto, primero vamos a coger el texto de nueva tarea, vamos a truncar el texto, validamos si tenemos un texto, luego hacemos un objeto de una nueva tarea y luego lo que hacemos es a través de set, lo que hacemos es incluir esa nueva tarea en el arreglo que ya teníamos de tareas. Y ya, aquí nueva tarea, recuerden que pues esta variable de acá lo que hacemos es resetear el valor y actualizamos el filtro. Y ya pues en general pues hay más lógica de todo esto, hay más lógica detrás de todo esto, como el tema del borrado, el tema de checar una tarea lista. Esto se maneja pues a través de ¿qué? Se maneja pues a través de igual, de vmodel, de eventos, para poder, de vmodel, de eventos y de métodos, pues, y comunicación entre estos. De resto pues es algo muy sencillo, muy fácil de manejar, y acá está correctamente todo lo que necesitamos. Esto en sí, digamos, es como todo lo que vimos y la parte visual, la parte complementaria que compone todo lo que yo les había explicado antes. Pues ya en un proyecto pequeño de ejemplo, en donde se puede ver ya, digamos, todo funcionando de manera correcta y conjunta, lo que pues nos ayuda a tener una mayor perspectiva, nos ayuda a analizar un poquito más acerca, digamos, de todo lo que es Angular. Bienvenido a Tecnifícate SaaS, tecnología al alcance de todos. Llevamos más de 10 años desarrollando soluciones digitales que transforman vidas, organizaciones y territorios en Colombia. Somos una empresa colombiana con enfoque en la innovación tecnológica y el desarrollo humano. Nos especializamos en software, consultoría digital y capacitación no formal. Trabajamos con entidades públicas y privadas para optimizar sus procesos, modernizar sus servicios y fortalecer su capital humano. Contamos con más de 10 años de experiencia, más de 100 clientes satisfechos y ofrecemos soluciones para el presente y el futuro. Nuestro portafolio incluye desarrollo y soporte de software personalizado, diseño de páginas web y tiendas virtuales adaptadas a tu modelo de negocio, suministro de plataformas académicas y software académico como Apollo, nuestro sistema exclusivo de gestión escolar, servicios de hosting, dominios.com y edu.co, correos corporativos y respaldo de datos con alta disponibilidad, consultorías informáticas y soluciones estratégicas basadas en inteligencia artificial, planeación y optimización digital, suministro integral de equipos tecnológicos, computadores, tablets, celulares, cámaras de seguridad y mucho más. Servicios de outsourcing y recruiting, talento humano formado y listo para integrarse a tu organización desde el primer día. Con Tecnifícate Academy lideramos una línea de capacitación no formal innovadora para capacitar a personas en habilidades claves del mundo digital. Ofrecemos programas de capacitación no formal con enfoque práctico, certificación, coaching y acompañamiento continuo. Cada ruta está diseñada para adaptarse a tus objetivos, tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje. Desde lo técnico hasta lo estratégico, nuestra formación conecta directamente con las demandas del mercado laboral actual. Nuestros bootcamps, además de ofrecer formación intensiva y completa, favorecen la empleabilidad mediante un sólido networking empresarial, conectando a nuestros participantes con oportunidades reales en el sector tecnológico. En Tecnifícate Academy contamos con diplomados diseñados para transformar perfiles profesionales en tiempo récord. Diplomado Full Stack Web, DevOps y Nube para desarrollar aplicaciones desde cero y gestionarlas en entornos modernos.
Diplomado en Gestión Ágil de Proyectos con Scrum, herramientas de liderazgo, planificación y ejecución en marcos ágiles. Diplomado en Marketing Digital con Inteligencia Artificial, estrategias y herramientas para automatizar campañas y crear contenidos con IA. Diplomado en Excel aplicado a la gestión y análisis de datos, desde las funciones básicas hasta la automatización con VBA y dashboards empresariales. Cada diplomado incluye más de 6 cursos, talleres prácticos, foros especializados y masterclasses. Además, podrás acceder a webinars complementarios en coaching, inglés para tecnología y habilidades blandas. Y lo mejor, cada componente del programa, cursos, masterclasses, foros y webinars otorgan certificación individual, permitiéndote sumar múltiples certificados que validan tus competencias paso a paso. Más de 100 organizaciones han confiado en nosotros. Algunos de nuestros casos de éxito incluyen sistemas para Coldeportes, plataformas de recreación nacional, software de control de vacunas en mascotas y portales para ventas de pólizas. En Tecnifícate conectamos conocimiento, tecnología y talento para que tu organización crezca y evolucione. Contáctanos y descubre cómo podemos acompañarte hacia la transformación digital. Tecnifícate SaaS, tecnología al alcance de todos.